Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos un día más al canal. Me veis que estoy en el rincón de lectura, por lo tanto es evidente que el vídeo de hoy, bueno, aparte lo habéis visto en el título, qué bobada. Así que el vídeo de hoy es un breve resumen de, bueno, breve, intentemos, de la última novela que he leído, que es 1984 de George Orwell. Acompañada de, ya lo sabéis, cuando hago este tipo de vídeos, de mi cuaderno de literatura, donde pongo un poquito en resumen la vida del autor del libro que voy a leer. En este caso, el resumen se ha convertido en dos hojas de resumen y 2 hojas de reseña del libro. O sea, me ha costado, o sea, he invertido tiempo en este libro y en este autor porque lo primero es un género que a mí no me llama particularmente, no me motiva para leer. Un género de crítica social, crítica política, bueno, pues a mí es algo que pues no me gusta especialmente y que, claro, pues he tenido que leer con mucha más atención, he ido anotando pues cosas que para ir aclarándome en situaciones que a lo mejor otra persona que está más puesta en todos estos temas y lee más sobre estos temas pues lo pilla a la primera. Pues yo he tenido que trabajar un poquito más en la historia. Aún así he de decir que, a pesar de que es un género que no me gusta especialmente, la novela se lee muy bien. Es una novela que incluso engancha, te dan ganas de sentarte a leer y que está muy bien escrita, a pesar incluso de que tiene narraciones de cerca de 2 páginas, hay pocos diálogos, mucha narración y, como digo, hay narraciones que estás 2-3 páginas y no acaba nunca, pero aún así digo que es una novela fácil de leer y que pues en cierta manera, si no te gustan estos temas, sí que te motiva, sí que te engancha para seguir leyendo. No me enrollo más y voy ya a lo que toca, que es la biografía de George Orwell. Bueno, lo primero que hay que decir de este señor es que ese no es su verdadero nombre. Su nombre real es Arthur Blair. Nació en 1903 en una colonia británica de la India y a los pocos años de edad regresa a Inglaterra con su madre y sus hermanas, donde se crió y se formó. Desde muy joven empieza a sentir un desagrado profundo por el imperialismo británico. Se unió a la policía imperial de la India en Birmania, donde allí, al contrario de sus compañeros, se interesó por la vida, las costumbres, la cultura de esa gente, y eso empezó a ir calando en él. De esta experiencia surge una novela que se titula Los días de Birmania. Y después de esta experiencia en Birmania regresa desencantado a Londres, donde inicia un periodo de pobreza y recorre todas las calles de Londres y recorre su país, como digo, en un estado de miseria. Se traslada luego también a Francia en esta misma situación de pobreza y miseria. Vive como un vagabundo. Y un dato interesante es que él mismo se hace detener por la policía para saber cómo la policía trata a la gente más desfavorecida. De esta experiencia nace su libro Días sin Blanca en Londres y París, donde utilizará por primera vez el seudónimo de George Orwell. Durante estos años de pobreza y de miseria va a contraer la tuberculosis, que será la enfermedad que acabe con él muchos años después. En 1936 se casa y pocos meses después decide venir a España para unirse a las Brigadas Internacionales en favor de la República, donde luchará en la guerra. De esta experiencia sale otro libro que se titula Homenaje a Cataluña, creo recordar,
y después de esta experiencia, bueno, pues regresa con su mujer y cuando estalla la Segunda Guerra Mundial decide unirse al ejército. Lo que pasa es que el ejército lo rechaza por el tema de su tuberculosis, pero aún así él ingresa en la Milicia Nacional como sargento. Después de toda esta experiencia empieza a trabajar en la BBC y es en esta época, en 1943, cuando termina su famoso libro La rebelión en la granja. 1984 será su última novela, está publicada en 1949, escrita en 1948, publicada en 1949 y en 1950 es cuando muere a causa de la tuberculosis. Y esta sería la vida muy resumida de George Orwell y viendo su contexto, viendo su vida, pues podemos entender el significado de su literatura, de sus obras, de sus libros. Así que una vez introducidos en el autor, una vez que hemos conocido la vida del autor, vamos a el resumen que voy a intentar que sea resumen de la novela 1984. La novela 1984 nos presenta un futuro distópico en el que el partido INSOK gobierna mayoritariamente el mundo. Este partido está liderado por el Gran Hermano y es un gobierno totalitario que mantiene a la población totalmente manipulada, vigilada y desabastecida, lógicamente para tener un control absoluto de la población. Con esto ya podemos ir haciéndonos una idea por dónde va la novela. Tengo que decir, si alguien no sabe, que una distopía viene siendo un futuro terrorífico, un futuro horrible, horripilante. Vendría a ser como lo opuesto a una utopía, ¿vale? Para que nos vaya quedando claro. Es decir, que es una novela que nos presenta un futuro totalmente horroroso, devastador y cruel y bueno, pues lo peor que os podéis imaginar. Vale, teniendo esto claro, voy a estructurar este resumen en varias partes. Por un lado, voy a hablar del contexto en el que se nos presenta la novela. Por otro lado, hablaré de los personajes y por otro lado de la trama, ¿vale? De qué trata, qué pasa con esos personajes y todo esto. No hay spoiler, no voy a decir más allá de lo que pueda decir, así que tranquilidad para aquellas personas que no hayan leído el libro y quieran, les motive pues leerlo, pueden estar tranquilas. Que no voy a hacer spoiler, aunque me quedo con ganas de desarrollar la última parte más en profundidad, pero me voy a mantener calladita, lo prometo. Bueno, ahora voy a hablar de cómo está contextualizada la historia, en qué contexto está toda esta trama y lo primero que hay que decir es que Orwell nos presenta un mundo en el que hay tres superpotencias. Por un lado está Euroasia, por otro está Oceanía y por otro está Asia Oriental. Nuestra trama, nuestra historia va a ocurrir en la zona de Oceanía, en el área aérea 1, que viene siendo la zona de Reino Unido, y principalmente los hechos van a suceder en Londres. Un Londres que no tiene nada que ver con el Londres que hoy conocemos, ¿vale? Teniendo claro que toda la historia va a suceder en el área de Oceanía, voy a decir que esta zona, Oceanía, tiene una estructura muy jerarquizada y está controlada por un régimen totalitario liderada por el partido INSOK y el Gran Hermano. Como dato curioso y dato que yo desconocía es que el famoso programa de El Gran Hermano está inspirado en esta novela. Vale. Este partido, el partido INSOK, está dividido en ministerios, pero tiene la peculiaridad que las funciones que tienen estos ministerios es totalmente contraria al nombre que tienen los ministerios. Para que me entendáis, va a haber 5 ministerios, bueno, os los nombro y ya contáis vosotros.
estaría el Ministerio de la Verdad, que es el encargado de destruir, manipular toda la información que no esté acorde con el partido. Otro ministerio sería el Ministerio de la Abundancia, que tiene como función mantener desabastecida a la población. Después estaría el Ministerio de la Paz, que es el encargado de todos los conflictos bélicos, de mantener siempre a Oceanía en conflicto con tanto Euroasia como con Asia Oriental, siempre manteniendo conflictos bélicos. Y luego estaría el Ministerio del Amor, que es el ministerio de las torturas, el ministerio que gestiona los 2 minutos de odio. Esto de los 2 minutos de odio es algo muy característico de la novela, y es que se reúne a la población durante 2 minutos donde se les expone a un montón de imágenes, audios que provoquen odio hacia el personaje que la organización decida. Generalmente siempre es el mismo, ya os hablaré después de él, y es su función pues generar odio entre la población hacia esos enemigos que Oceanía tiene muy identificados y que estratégicamente utiliza para mantener siempre el foco en eso, y que la población pues no se vaya por donde no se tiene que ir. Oceanía va a tener 2 enemigos principales. Uno va a ser las superpotencias, Euroasia y Asia Oriental, y el otro enemigo es la hermandad. Esta hermandad es una hermandad que es contraria al partido, que quiere derrocar al partido y que tiene como líder a Goldstein. Y es Goldstein quien va a ser el objetivo mayoritario siempre de esos 2 minutos de odio. Siempre van a poner una imagen de Goldstein como alguien a quien hay que odiar. Y bueno, esos serían los enemigos que mantiene siempre activos Oceanía. En cuanto a los personajes, ya nos vamos a ir metiendo un poquito más en la trama de la novela. Hay que decir que son 3 principales. Uno es Winston, que trabaja en el Ministerio de la Verdad. Otro sería Julia, que trabaja en el mismo ministerio pero en otro departamento. Y luego estaría O'Brien. No he dicho que este partido que está jerarquizado, el partido INSOC, es un partido que tiene una estructura muy diferenciada. En una parte, en la base de la pirámide, estaría el proletariado, después estarían los integrantes del partido, pero en una zona baja, que es aquí donde estaría Winston y Julia, es donde están los ministerios, y luego hay una parte más alta que sería ya como los líderes del partido, no líderes en sí, sino bueno, las capas más altas del partido, ¿no? Y aquí es donde se encontraría O'Brien. Winston trabaja en el Ministerio de la Verdad y pues su función es destruir toda información que le vaya llegando y que no sea partidaria de la política del partido. Así que bueno, poniendo así un poco esto en situación, vamos a entrar con la estructura de la novela. O sea, tengo que respirar, porque, como digo, es una novela que tiene mucha chicha donde rascar, y que hay cosas muy interesantes a las que prestar atención. La estructura de la novela es la siguiente, está dividida en 3 partes, cada parte va a tener un hecho importante. En la primera parte se nos va a mostrar, por un lado, la vida de Winston, qué es lo que hace, nos va a desarrollar pues su trabajo, que está encargado de pues eliminar toda esa información que no corresponde al partido, de manipularla. Bueno, el día a día de la vida y el trabajo de Winston. Y por otro lado nos va a presentar cómo está la sociedad, cómo vive esa sociedad, los puntos de control que tiene la sociedad, que serían 2. Por un lado estarían las telepantallas, que están puestas por cada metro cuadrado de todo Londres, e incluso ya no solo en el exterior, sino en las casas mismas,
cada pared de las habitaciones tiene telepantallas con varios ángulos, por donde se ejerce, pues imaginaros, todo control, está todo súper mega controlado. Y por otro lado está la policía del pensamiento, que es la encargada de vigilar los pensamientos de las personas. Esto lo hacen pues a través de la observación, de los gestos, de las palabras e incluso a través de actos tan naturales como por ejemplo dormir y hablar en alto. Si tú estás durmiendo y hablas en alto algo contrario al partido, prepárate porque van a por ti. Y esta policía del pensamiento se encarga de las vaporizaciones. Las vaporizaciones no es solo que acaben contigo, sino que eliminan todo rastro que hayas podido dejar, es decir, que literalmente no has existido nunca. Y es así como está estructurada esta primera parte. En cuanto a la trama, empieza con un objeto prohibido en la casa de Winston. Es un cuaderno que había comprado en una tienda de antigüedades y que en un momento dado decide utilizar como diario. Este momento dado sucede en esos 2 minutos de odio. Un día, en esos 2 minutos de odio, cruza una mirada con O'Brien y él interpreta esa mirada como que O'Brien piensa igual que él, es decir, que está en total desacuerdo con el partido, que quiere acabar con el partido, que no quiere saber nada del partido. Él interpreta esa mirada como un aliado y a partir de ese momento, cuando regresa a casa, decide escribir en el diario como si estuviera hablando con O'Brien y le cuenta pues sus pensamientos en relación al partido y al Gran Hermano. Ese mismo día también, en esos 2 minutos de odio, se da cuenta de la presencia de Julia y es una mujer que le desagrada por algo y que no le da buen rollo. Y en esta primera parte también nos habla de algo que hace Winston fuera de lo normal, que es ir a dar un paseo, y vuelve a esa tienda de antigüedades donde había comprado el cuaderno y establece una conversación con el dueño de la tienda. Este le dice que tiene una habitación en la parte de arriba que es de telepantallas y cuando sale de la tienda tropieza con Julia. Él cree que Julia pertenece a la policía del pensamiento, se empieza a preocupar un poco, a estar en desasosiego y es ahí donde termina la primera parte. En la segunda parte se nos va a presentar la relación que va a haber entre Julia y Winston y la relación que va a haber también entre Winston y O'Brien. Esta segunda parte no la quiero desmenuzar tanto porque aquí se establecen las relaciones, cómo se inicia todo, qué pasa con Julia y Winston y con O'Brien y Winston, y pues no quiero deshacer demasiado la intriga para que podáis sumergiros en la lectura y disfrutarla antes de que llegue la tercera parte. Que esta no voy a decir ni pío, no me vais a rascar, no vais a conseguir, no voy a decir ni pío. Me voy a quedar calladita. No sé si podría decir algo más de esta segunda parte. Que hay un trozo en esta parte que corta totalmente la trama. Es que no quiero hablar demasiado. Winston recibe un libro por parte de O'Brien y hay como, no sé, unas cuantas páginas que te estás leyendo el libro ese.
Ese momento corta totalmente la trama, se hace muy pesado, pero bueno, como estás en la segunda parte del libro, ya te queda poco para acabar, es en plan de, venga, me lo voy a leer, y una vez que acaba esa parte, esas páginas, ya se vuelve a enganchar la trama, ya vuelves a engancharte y está perfecto. Pero bueno, os aviso que en la segunda parte vais a encontrar un rollazo que parte totalmente a la historia, para que estéis avisados, y avisadas, porque a mí nadie me avisó y cuando me metí ahí quise morir. Dije, madre del amor hermoso, ¿esto cuánto me queda? Sufrí un poco, pero bueno, luego valió la pena. Y en cuanto a la tercera parte, como digo, no voy a decir nada, fue la parte que menos me gustó. Pero claro, a nivel personal, no tiene nada que ver con cómo está escrita, ni cómo está desarrollada, ni cómo está el desenlace, que está perfectamente hilado y está todo estupendamente establecido. Bueno, antes de acabar, porque estaba ahora revisando mentalmente el libro y me he dado cuenta de que no he hablado de algo muy importante, de un punto de control muy importante que tiene el partido, y es la creación de la neolengua. De hecho, fijaros si es importante que el propio O'Brien, iba a decir, Dios mío, George Orwell, cuando acaba el libro, hace un apéndice en el que desarrolla esto de la neolengua. La neolengua es otro sistema de control que establece el partido y que consiste en acortar palabras y ir eliminando palabras para que, si tú no tienes un concepto con el cual desarrollar una palabra, no puedes pensar en la palabra, directamente la palabra deja de existir. Entonces, pues es otro grado de manipulación a la que está sometida la sociedad. El partido ha establecido que la neolengua esté completamente establecida ya en el 2050, y en el momento en el que transcurre la trama, ya se habla, pero se habla de una manera oficial, es decir, la gente de a pie sigue hablando el inglés, pero en documentos oficiales, en noticias, en todo lo oficial, se habla ya con la neolengua. Esto se me había olvidado y es importante también destacarlo, porque de hecho el propio autor dedica un apéndice exclusivo a desarrollar este punto de la trama. Así que bueno, ahora sí que sí, no me lío más. Espero que os haya incentivado un poquillo, os haya picado el gusanillo ahí para introduciros en esta lectura, que, como os digo, aunque no seáis de este género, es una novela que yo considero que hay que leer. Y que, bueno, pues que eso, que espero que os animéis a leerla, nada más, que si no me lío. Un beso muy fuerte y hasta otro día.